cristiano, la persecución se va a acercar a ti. Si eres un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, seguramente te va a seguir el rechazo por tu unión con Cristo. Debes de esperarlo, debemos estar preparados cuando venga y debemos perseverar en nuestra fe en Cristo Jesús en medio de la persecución. En estas palabras que le comparto, esto es lo que se trata en nuestro pasaje bíblico, el versículo 16 y el versículo 18. De esto mismo es el tema central, el punto grande de las instrucciones del Señor Jesús a sus 12 apóstoles. Antes de enviarlos a su campo misionero, deben de entender que persecución está en la esquina. Déjenme recordarles del contexto y el trasfondo donde nos encontramos en San Mateo capítulo 10. En San Mateo capítulo 10, nuestro Señor Jesús comisiona a los 12 apóstoles en los versículos 1 al 4. Los comisiona para enviarlos a su campo misionero, que es la tierra y el pueblo de Israel. Pero antes de enviarlos, en el resto del capítulo 10, versículos 6 al 42, Jesús le da instrucciones esenciales y cruciales para que ellos tengan una obra misionera exitosa. Y recordemos que cuando uso la palabra exitosa en la misión cristiana, o en el ministerio, o en la misión como misionero, uso la palabra exitosa siendo definido bíblicamente. Por cierto, el éxito bíblico no se mide siempre por números, sino el éxito bíblico se mide por fe y obediencia a Cristo Jesús. No se mide siempre por la recepción positiva del mensaje, como vamos a ver. Muchos van a rechazar, incluso matar. Y mataron al Señor Jesús por su mensaje y van a matar a varios de sus apóstoles. La definición de una misión exitosa, definiéndolo bíblicamente, no necesariamente significa que va a ser una recepción positiva. Sino, el éxito, de acuerdo a las Escrituras, se define por la misión que está centrada en Cristo, en contraste a estar centrada en el hombre. Es cristocéntrica, no hombre-céntrico. Es definida por fe y obediencia a las instrucciones de Jesús. Para que ellos tengan esta misión exitosa en su campo misionero, encontramos las instrucciones del versículo 6 al 42, y lo que hemos aprendido hasta este momento es que sí, estas instrucciones son dadas primordialmente a los apóstoles con A mayúscula. Hemos hablado en detalle que esta es una comisión y un oficio que solo pertenece únicamente a estos 12 que Cristo personalmente comisionó en el primer siglo. Los requisitos se nos dan en el Nuevo Testamento para ejercer este oficio, y uno de los más grandes y fuertes es que Jesús mismo te tuvo que dar este oficio. Y ellos tienen este oficio, esta comisión con A mayúscula. Ya no hay apóstoles de esta manera en nuestro día. Pero dicho esto, también hemos visto cada vez que nos encontramos en este capítulo que aunque no hay más apóstoles con A mayúscula, sí hay comisionados en este edificio, ¿verdad? En la gran comisión de Mateo 28, el Señor Jesucristo da la gran comisión a cada discípulo de Jesucristo a ir a proclamarlo y a ser discípulos a las naciones. O sea, si usted es un seguidor y discípulo del Señor Jesucristo, usted es un enviado. Esto significa que esto tiene directa aplicación a la iglesia también. Lo que vamos a escuchar y leer hoy en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, padres y madres, ustedes como discípulos de Jesucristo son comisionados y enviados por el Señor Jesucristo a predicar a Cristo a sus hijos. Esta es su primer
y principal campo misionero. Cristiano, tus parientes, amigos, vecinos y tu comunidad y la ciudad donde Dios te ha puesto, esa es tu campo primordial, tu campo misionero. En adición a esto, sabemos que Dios da llamados específicos y distintos en la iglesia local. Y es mi fe y el entendimiento de los pastores de la comunidad cristiana, que sí, algunos entre nosotros serán llamados a ser misioneros en otros países y lugares. Y van a ser comisionados de esa manera. Así que, sí, no hay apóstoles con A mayúscula. Pero si eres un cristiano, sí eres comisionado por Cristo para proclamar a Jesús el Mesías y hacer discípulos en el campo misionero donde Dios te ha puesto y donde Dios te ha enviado. Con esto en mente, vamos a continuar con las instrucciones. Nos quedamos en el versículo 16 y mientras estudiamos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, le pido que usted aplique responsablemente y adecuadamente estas instrucciones a su campo misionero en su vida. Leamos el versículo 16. Señor Jesús dice a sus discípulos antes de enviarlos a su misión: He aquí, mirad, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Tomemos pausa por el momento. Aquí está podemos decirle tu instrucción continuada, por continuación, en tu campo misionero, en preparación a ello. Y es esto, es muy simple. ¿Estás listo? Es la instrucción que Jesús le dio a sus apóstoles. Tu campo misionero tendrá lobos en ello o en ella. Es decir, tu campo misionero tendrá hostilidad hacia ti. Note esto conmigo en el versículo 16. He aquí, mirad, yo os envío. Esto se refiere a un campo misionero. Lo que leímos en el versículo 1 y en el versículo 5 es el mismo lenguaje que nos conecta al versículo 1 y 5 a su campo misionero de Israel, donde ellos tienen que ir a proclamar que el Mesías ha llegado y es Jesús el Nazareno. Les ha dado autoridad y los envía en su misión de predicar a Jesucristo a Israel. Eso le está hablando en el versículo 16 acerca de su misión y su campo misionero. Y luego dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Para prepararlos para una misión exitosa, Jesús les informa con anticipación que deben de esperar hostilidad. Yo crecí en la ciudad y no conozco mucho de ovejas y lobos, pero creo que la ilustración es suficientemente clara que los lobos y las ovejas no se llevan bien. Tienen dos naturalezas muy distintas. Las ovejas no tienen por su naturaleza una intención de comerse a otros animales. El lobo, por su naturaleza, tiene la intención específica de devorar a otros animales. Lo que les dice el Señor Jesucristo es que ustedes vienen con buenas intenciones de proclamar el juicio de Dios y la misericordia y el perdón de pecados en Jesucristo. Pero no todos lo van a ver de esa manera y responderán por su naturaleza caída con inmensa hostilidad y violencia. Te envío en medio de lobos. Una traducción moderna lo traduce de esta manera: el trabajo que yo les estoy dando y enviando a hacer es peligroso. Es como enviar a ovejas en un lugar donde está lleno de lobos. Los lobos son criaturas hostiles, violentas y peligrosas. La imagen del lobo en la Biblia se usa a menudo para describir personas hostiles y que son egoístas y despiadadas, listas para abusar y tomar ventaja de uno para su propio beneficio. El Señor Jesús usó la misma ilustración o similar, con el similar propósito en Mateo 7:15, cuando les dijo que los falsos maestros buscan devorarte como lobos vestidos
en ropas de ovejas. Los llamó lobos rapaces. Son peligrosos. Y observe que Jesús describe a sus mensajeros, a sus discípulos, como les mencioné, como ovejas. Esto por lo menos significa dos cosas. Este es un recordatorio de la naturaleza del pueblo del Mesías, que ya no es una naturaleza del lobo. Gracias al poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, nuestra naturaleza ha cambiado, pero le aseguro que antes del Señor Jesucristo, todos teníamos una naturaleza de lobo. Mirábamos a otros como objetos para usar y beneficiarnos a nosotros mismos. Pero gloria a Dios, esto ya no es el caso. Ahora sus mensajeros van con buenas intenciones, con corazones nobles, con la ley de Dios escrito en sus corazones, como profetizó el profeta Jeremías en el Nuevo Pacto. Por lo menos esto en breve pase significa eso. Pero segundo, este recordatorio que sus ovejas son como ovejas, Jesús les está diciendo que su campo misionero estará lleno de lobos y los lobos se van a comer las ovejas. Deben de esperar oposición en su campo. Deben de esperar hostilidad y en ciertos casos, como leemos en los versículos que siguen, incluso deben de esperar la muerte física en el campo misionero. Bueno, ¿cuál sería la aplicación de esta instrucción a nuestras vidas? Creo que es muy fácil. Sabéis que si le perteneces a Cristo, también debes de esperar hostilidad en tu campo misionero. Mira el versículo 22 brevemente. Mateo 10, 22. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Es decir, por tener unión con Cristo, también tendrás el odio que gente tiene por Cristo. Mire el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de la familia le llamaron Belzebub, el príncipe de demonios, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, por tu unión conmigo, recibirás acusaciones similares a mí. Y si le llamaron al Señor Jesucristo el príncipe de demonios, el diablo mismo, debes de esperar acusaciones similares. Y en caso de que estés diciendo, bueno, esto solo está dirigido a los apóstoles del primer siglo, la iglesia primitiva que sufrieron primordialmente. O tal vez alguien aquí diga, pues sí, estoy en Norteamérica y esto no aplica a mí. Tal vez a un cristiano que está en la tierra musulmana. Tal vez en esos lugares ciertamente el rechazo por Cristo pertenece. Bueno, yo les llamaría a considerar 2 Timoteo 3:12, donde el apóstol Pablo está al punto de morir por su unión con Cristo y le dice a un pastor misionero en Éfeso que él también debe de estar al punto de morir por su unión con Cristo y le dice que le enseñe a la iglesia que ellos también deben de estar dispuestos a sufrir por su unión con Cristo. 2 Timoteo 3:12, de hecho, todos los que deseen vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Queridos cristianos, ¿has recibido los rechazos, la hostilidad que viene por tu unión con Cristo? Porque acuerdo a Filipenses 1:29, a vosotros se os ha concedido por el amor a Cristo no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él.
Y si por alguna razón has estado caminando con Jesucristo y todavía no has experimentado los rechazos que vienen por tu unión con Cristo, quiero que te hagas por lo menos 2 preguntas de análisis. Primero, ¿estoy predicando el mismo mensaje que Cristo? Porque el mensaje de Cristo confronta a lobos. Segundo, no solamente debemos predicar el mismo mensaje que Cristo, sino debemos de vivir en los mismos caminos que Cristo caminó. La segunda pregunta es, ¿estamos caminando como Cristo caminó? Recuerden lo que dijo Pablo, que todos los que deseen vivir una vida santa, separada, piadosa en Cristo Jesús, son ellos los que van a sufrir las consecuencias del rechazo. Si por alguna razón alguien se dice, no, pues yo nunca lo he experimentado, nadie me ha rechazado, considere su mensaje y cuál predica y consideremos nuestra vida y cómo vivimos. Tal vez nos vemos muy similar a otros para que nos vean diferente. Bueno, esperemos rechazo. El cristiano no debe de sorprenderse por la hostilidad, ya sea hostilidad pequeña o grande, ya sea la pérdida de una amistad o la pérdida de un trabajo, ya sea la pérdida de comodidad o la pérdida de vida física. Nuestro campo misionero tendrá lobos en él. Segundo, en el versículo 16, sigamos leyendo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes, o su versión puede decir sabio, astuto como serpientes, y sencillos o inocentes como palomas. En el versículo 16 encontramos lo que debemos hacer y cómo debemos responder cuando nos encontramos con los lobos. Es decir, cómo usted y yo, como seguidores de Jesucristo, debemos de actuar, la actitud y el comportamiento que debe de estar presente cuando se oponga y venga la persecución. Nos está preparando. Me recuerdo, les mencioné en semanas pasadas, y tal vez se recuerda mi hermano Héctor, que antes de salir a la línea que cruza el campamento donde duermen los soldados y el campamento donde está la línea de batalla, antes de salir a la línea de batalla nos junta el sargento del platón y nos junta a todos y nos da sus palabras. Es decir, nos prepara para cruzar la línea y nos prepara todo el tiempo. Dice, esto recuérdate que debes de hacer, esto recuérdate que no debes de hacer. Esta es la actitud que debes de tener en el campo hostil. En una manera similar, nos acaba de decir que el campo es hostil y ahora nos acerca como sus tropas y nos dice, pon atención, porque esta es la manera que debes de responder, actuar, accionar, la actitud que debes de tener cuando enfrentes la hostilidad. ¿Y cuál es? Bueno, sed prudente como serpiente y sed sencillo como paloma. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra prudente, o también tal vez su versión puede decir sabio o sabiduría, ser sabio o astuto como una serpiente, es una forma antigua de decir que debes ejercitar el discernimiento. Debes de ser prudente, ser sensato, debes de ser sabio cuando encuentres una situación difícil. Estaba hablando con el pastor Mark en la mañana y me recordó que para nosotros la serpiente no generalmente viene a nuestra mente la imagen de sabiduría, ¿verdad? En inglés especialmente, si llamamos a alguien un snake, una culebra, eso es algo muy malo. No pensamos positivamente de esa manera. Pero nosotros, y creo que en inglés y en español tenemos algo en común, no estoy seguro, pero en inglés cuando nosotros pensamos en un búho, así se dice, ¿verdad? Un búho o la lechuza, me dijo, ¿verdad? Lechuza, o un tecolote, un owl. Nosotros a veces lo ves, el dibujo del búho y tiene sus lentes, y la idea es que representan sabiduría. Tenemos regularmente esa idea. El punto es esto, amados. En el primer siglo y el Medio Oriente, la serpiente tenía en su imagen sabiduría, ser astuto. Y es de esa manera que se está usando aquí, no en forma negativa, sino en manera positiva para decir que debemos de ejercer un discernimiento piadoso en medio de una situación donde alguien está siendo hostil hacia nosotros.
Tiene que ver con pensamiento y actitud cuidadoso que tome una decisión correcta en medio de la hostilidad y persecución. Tienes que ser sabio en qué decisiones vas a tomar cuando vengan persecuciones y hostilidad hacia ti. Regresaremos a ese punto, pero continuemos. Tienes que ser sabio. Segundo, dice, tienes que ser sencillo, o su versión puede decir inocente, o tiene la idea de inofensivo. Dice, tienes que ser sencillo como palomas. La paloma en el Medio Oriente y todavía aún en nuestras culturas tiene un simbolismo de humildad, de ser santa, pura, separada. Es la idea de ser inocente en cuestión de acusaciones legítimas. Ahora, recuerde que acusaciones injustas se le van a tirar. La idea no es que no los van a recibir acusaciones, es que no son legítimas cuando lleguen. Tienes que ser inocente en tu comportamiento. La palabra sencillo, o lo que es traducida en la Reina Valera de como sencillo o inocente en la Biblia de las Américas, literalmente significa sin mezcla. Se refiere a puro e inocente. Ahora, esto es la instrucción del gobernador, el rey de las tropas, antes de entrar a la hostilidad. Vas a encontrar lobos en tu campo misionero. Y cuando encuentres lobos y hostilidad y persecución en tu campo misionero, quiero que tengas dos comportamientos, dos actitudes, dos cosas en mente. Tienes que ser sabio y tienes que ser inocente. Si alguna vez has estado en una situación hostil por la proclamación de Cristo y la justicia que se encuentra en Cristo, vas a entender exactamente lo que Jesús quiere decir aquí vas a necesitar ser sabio e inocente. Porque habrá momentos en los que debes de seguir predicando, aunque la hostilidad va a continuar creciendo. Y debes de seguir hablando, aunque ellos se pongan más enojados. Y va a haber momentos donde no debes de hablar, donde ya debes de callar la boca y sacudir tus pies, el polvo de tus pies, como testimonio a ellos. Pero ¿cómo vas a saber cuándo? Para decirlo de otra manera, habrá momentos donde vas a tener que predicar, como Esteban predicó en Hechos capítulo 7. Y los líderes religiosos empezaron a demostrar señales de lobos. Dice las Escrituras que apretaban sus dientes. Imagino sus puños también. Es decir, ¿qué va a decidir ahora Esteban? ¿Continúo predicando o paro? No, en esa ocasión él predicó y siguió confrontándolos y se siguieron enojando y se siguieron enojando hasta que agarraron piedras. Y Esteban tuvo que ejercer sabiduría porque dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Y continuó predicando y continuó hablando hasta que las piedras cayeron sobre su rostro. Pero a veces tienes que ser como el Señor Jesucristo ante Pilato, donde Pilato está haciendo preguntas y Mateo 26, 63 dice, y Jesús guardó silencio ante Pilato. Necesitas saber cuándo hacer lo que dice Proverbios 26, 4. No responder al necio según su necedad para que no seas como él. Pero también necesitas discernir cuándo responder como Proverbios 26, 5. Sí tienes que responder al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Cómo decidimos? ¿Cuándo decidimos cuándo es tiempo de morir y seguir predicando? ¿Y cuándo es tiempo de guardar silencio? Lo que sea la situación y lo que la situación exija, ya sea que se trate de enfrentar el pecado hasta que te apiedren hasta la muerte, o ya sea retener tus palabras y alejarte y sacudir el polvo de tus pies, debes de hacerlo con sabiduría de Dios y en santidad y pureza, en verdadera justicia, inocentemente, sin una acusación legítima. O si quiere una manera de resumir lo que Jesús nos está diciendo aquí, lo debes de hacer de una manera que representa a Jesucristo con precisión.
el llamado obispo J.C. Ryle, también dice que hay otra razón por la cual necesitamos tener sabiduría durante la persecución y la hostilidad. El obispo J.C. Ryle dice que necesitamos la sabiduría de Dios para discernir cuándo estamos siendo cobardes en la hostilidad y la persecución y cuándo estamos siendo arrogantes. O sea, vamos a necesitar saber ser sabios para poder discernir si la razón que nos estamos callando es por razón de cobardía. Cobardía en medio de la oposición. Porque si seguimos hablando, si seguimos predicando, tal vez las piedras se levanten y nos quiten la vida. Y tenemos que discernir también, porque hay algunos de nosotros que somos un poquito más fácil de levantar las voces, más fácil de confrontar, y lo decimos que es valentía y denuedo, pero no, lo que es arrogancia, es orgullo y insensatez, provocando a ira a alguien innecesaria para proveer hostilidad innecesaria. Creo que J.C. Ryle está correcto. Como dijo J.C. Ryle, es muy posible crear muchas ofensas innecesarias, cometer grandes errores y provocar mucha oposición que podría haberse evitado con un poco de prudencia, una administración sabia y un ejercicio de juicio. Lo que quiero decir, amados, es vamos a necesitar recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando llegue la hostilidad, y va a necesitar actuar en sabiduría y en inocencia. Continúa nuestro Señor Jesucristo en el versículo 17 y dice: y cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios o los tribunales, y en sus sinagogas os azotarán, y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y los gentiles. El lenguaje que estamos viendo en el versículo 17 y 18 es el lenguaje del sistema legal del primer siglo. Literalmente estamos viendo una secuencia o un progreso del sistema legal judío del primer siglo. Un arresto por un delito menor, si alguien te consideraba con un delito, sea de los crímenes judíos, en este contexto, te arrestaban antes de saber si eras inocente o no. Te arrestaban, te metían en una cárcel. Después de eso tenías tu tribunal, tu consejo, y ibas a estar en un concilio con los ancianos de la sinagoga. Y después de eso, si te encontraban culpable, podían darte una diversidad de castigos, pero uno de los más famosos en el primer siglo, porque Roma permitía que los judíos ejercieran ciertas interpretaciones de la ley mosaica, es que ellos podían, mire el versículo 17, en sus sinagogas os azotarán. Esto es lo que dice Deuteronomio 25, 1 al 3. Azotar es dar latigazos. Y azotar era una forma de castigo que permitía hasta 40 latigazos, acuerdo a Deuteronomio 25, 3, como un castigo legal por quebrar crímenes judíos. Y los judíos, para no quebrantar esa ley, tenían la costumbre de hacer 40 menos 1, es decir, no vamos a quebrar la ley, así que solo vamos a dar 39 latigazos. Lo que acabamos de ver en el versículo 17 al 18 es el proceso legal del primer siglo. Incluso el versículo 18, donde dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, incluye ahora los tribunales gentiles. Los gobernadores y los reyes, por lo menos en ese tiempo, ya sobrepasaba el sistema legal de los judíos y ahora iba al sistema legal de los romanos. Bueno, ¿qué es lo que le está diciendo a ellos en preparación? Es algo como esto, y esto es la aplicación para usted y para mí. Cuidado con los problemas legales y las consecuencias legales. Otra manera de decirlo,
consecuencias legales son muy probables para el cristiano que está en un campo misionero. No sé si se recuerda, pero el verano pasado les enviamos un texto a la iglesia, porque mientras vamos a las clínicas y vamos a hacer el evangelismo y el alcance como iglesia a las clínicas de aborto, le enviaron una carta oficial al ministerio con el cual nos unimos en compañerismo, diciendo que iban a demandarnos. Y tenían acusaciones en el documento oficial de demanda que eran falsos, totalmente falsos. Cuando me dijeron que eso es lo que estaba ahí, y luego vi que me estaban hablando de mí y cierta gente de nuestra iglesia, le miento si no me entró un poco de inmensa preocupación en el corazón y la mente. ¿En qué nos hemos metido? Y rápidamente le dije a él, le tengo que decir a la iglesia, no para que se preocupen, sino para que oremos. Fue la primera de 2 cartas que enviaron. Así que si alguien dice que esto no es probable o no puede pasar o no va a pasar, tal vez de nuevo tenemos que analizar si estamos predicando el mismo mensaje y viviendo la misma vida. La advertencia que nos está diciendo Jesús es que David, iglesia, comunidad cristiana y cristiano, si vas a proclamar a Cristo en la calle pública, si vas a proclamar a Cristo donde hay lobos, debes de esperar una respuesta de lobos. Y en una de las respuestas de lobos encontrarás problemas legales y situaciones donde te encontrarás en tribunales. Esa frase, mire esas frases en el versículo 17. Esa frase, y guardaos, dice, de los hombres. Y luego mire la frase, porque os entregarán. ¿Sí ve esa frase? En el versículo 18 dice, y aún gobernadores y reyes seráis llevados. La palabra seráis llevados no es muy buena traducida en el español. En inglés lo hacen un trabajo excelente. They will drag you before courts. Es la idea de te van a agarrar a fuerzas con acusaciones falsas y mentiras ante los tribunales. Y esa palabra os entregarán se usa varias veces en el Evangelio de Mateo, y una de las maneras más fuertes en que se usa en el Evangelio de Mateo es en y de hecho siempre se usa en un contexto legal, y una de las maneras más fuertes que se usa eso, os entregarán, es cuando Judas Iscariote se va con los líderes religiosos y le dice, ¿qué me darán para que os entregue a Jesús? Jesús no está usando estas palabras accidentalmente, las está usando para que se recuerden y vean la vista de lo que sucedió con el Señor Jesucristo, porque va a ser muy similar a lo que va a suceder con los apóstoles. Mateo 23, 34, solo escuchen Mateo 23, Él está hablando con los fariseos y los líderes religiosos y está confrontándolos y dice, pero os envió profetas y sabios maestros. Algunos de ellos los matarán y los van a crucificar, y a otros los azotarán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Escuche lo que sucedió en Hechos 5:40, cuando el apóstol Pedro junto con sus compañeros, los apóstoles, predicaron a Jesucristo. Los golpearon y los ordenaron. Y la idea es, los azotaron y los ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesucristo. Es la misma palabra de azotar que vemos en las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras de Pablo en 2 de Corintios 11:24, 5 veces recibí de manos de los judíos 40 latigazos menos uno.
Es decir, y él da otras listas, pero 5 veces en 5 situaciones diferentes, por ir a proclamar a Jesucristo, recibió persecución y se encontró en el sistema legal. La idea principal aquí son las consecuencias legales por seguir a Jesucristo. Hay una inmensa potencial que llegará. Hechos 17, versículos 6 al 9. El apóstol predica a Jesucristo y encuentra una casa que lo recibe. El amado Jasón. Luego los líderes religiosos, celosos, dice las Escrituras, van buscando al apóstol Pablo. No lo pueden encontrar, pero encuentran a Jasón. Le dicen a Jasón, ¿dónde está el apóstol Pablo? No está dispuesto a decirles dónde. Así que arrestan a Jasón y algunos de su casa, esperan el concilio y luego les da una multa. No sé si le dije, piensen esto, póngase en los pies de Jasón. Jasón es un feligrés de la iglesia. Piensen en una multa llegando en su casa por la proclamación de Cristo. No sé de usted, pero no tengo muchos chavos o centavos para estar pagando multas. La presión llegará. Bueno, Jasón pagó la multa. Más al rato voy a hacer la pregunta si, if this is worth it. Más adelante voy a hacer esa pregunta, ¿en verdad vale la pena todo esto? Querido cristiano, ¿eres consciente de esto que seguir a Jesús podría implicar y para algunos implicará consecuencias legales? El versículo 17, el Señor Jesucristo quiere que estés consciente de esto. Empieza exactamente con esa palabra, proségete, guardaos, ten cuidados. La palabra significa mantener en mente lo que te estoy diciendo, prestar atención, ser cuidadoso, aplica a tu mente. Esto vendrá. Jesús quiere que tengamos cuidado con esto en mente para que podamos hacernos la pregunta más confrontadora. ¿Vale la pena todo esto? Algo que me encanta del Señor Jesucristo es que Él no es como cuando compras una casa, un carro y luego al rato te sacan con oh, tienes que pagar esto y tienes que hacer esto. Y dices, pues yo no lo vi en el contrato, nunca lo vi. Y dices, sí está en el contrato, solamente tienes que ver las letras más pequeñitas. Y agarras el contrato y dices, no lo vi, lo ves. Y ahí en letras muy pequeñitas están todas las advertencias. Jesús nunca llamó a ninguno de sus discípulos de esa manera. Jesús en gran amor prepara a cada cristiano que lo sigue con todas las cosas que necesitan saber para poder ser fiel y perseverar en su camino con el Señor Jesucristo. ¿Lo dice por tu perseverancia? 4. Él nos dice lo que debes de hacer cuando llegue. Dice, y aún, versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seráis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Esa pequeña preposición que encontramos en el versículo 18 es muy importante. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, escucha esto, por causa de mi nombre para. ¿Sí ve esa preposición para? Esa preposición nos dice el propósito por cual Dios ha dejado que esto suceda. Y voy a hacer algo más fuerte porque las Escrituras dicen aún más que eso. En primera de Pedro, 2 veces el apóstol dice, si es la voluntad de Dios que sufráis. Pregunta y se encuentra ante un tribunal por la causa de Cristo y la clave es por la causa de Cristo. No por insensatez o quebrar crímenes que no son bíblicos. Si usted se encuentra ahí y se dice, pues ¿cuál será el propósito aquí? Si se encuentra con ¿por qué estoy en esta situación? Pues la respuesta está aquí. Y seréis testigos de mí para que des testimonio delante de ellos. Una versión dice, para que des testimonio delante de los gobernantes y todos los paganos que niegan la fe. Si te encuentras enfrente de jueces
y salas de audiencia por Jesús es para que proclames a Cristo y des testimonio de Cristo a ellos. Diles por qué estás ahí. Diles que estabas muerto en tus delitos y pecados, que estabas bajo la justa condenación de Dios por quebrantar las leyes divinas de Dios, que eres un merecedor de juicio y de ira, pero que Dios en su grande misericordia, por el gran amor por cual nos amó, envió a su amado Hijo Jesús en la carne, el eterno Hijo de Dios, verdaderamente Dios y ahora verdaderamente hombre, para vivir una vida justa, en perfecta obediencia al Padre, cumpliendo todas las leyes que hemos quebrantado nosotros, para que pueda ser el sacrificio perfecto por los pecados de su pueblo, para que el obediente muera para los desobedientes, para que el inocente muera para los condenados, para que el justo muera para los culpables. Y luego en carne y hueso resucitó entre los muertos en gran poder, porque la muerte no pudo detenerlo. El pago fue recibido por el Padre y el Hijo fue exaltado sumamente a la majestad, a la diestra. Y el Padre ha entregado todo el juicio al amado Hijo Jesús y Él es juez del vivo y el muerto y no puede ser comprado. Díganle que Jesús ha muerto por su perdón y que ahora tiene que proclamarlo. Y que ellos juzguen a quién debemos de obedecer, a Dios o al hombre, en cuestión de proclamar a Jesús como Rey y Salvador, único Rey y Salvador del mundo. Prediquen a Cristo como lo hizo el apóstol Pablo. Se encontraba ante los tribunales. ¿Se recuerda de Hechos 26, donde el apóstol Pablo se encuentra ante Festo y el rey Agripa? Pablo les habló de Jesús el Mesías, dijo que Él fue crucificado por los pecados de su pueblo y que Él ha resucitado entre los muertos y es juez, el único salvador por los pecadores. ¿Y te recuerdas lo que dijo el rey Agripa a Pablo? Pablo le dijo, ¿en poco tiempo me vas a tratar de persuadir de ser cristiano? Y Pablo respondió, sea corto o largo tiempo, quisiera a Dios que no solo vosotros, sino también todos los que me oigan hoy fuesen como yo. Hay un campo misionero que Cristo te ha enviado. Encontrarás hostilidad y lobos en él, incluso situaciones legales. Pero cuando te encuentres ahí, Dios te ha puesto ahí para que proclames a Cristo. Y esta es la aplicación. ¿Estás viendo tu sufrimiento? ¿Estás viendo tu aflicción? ¿Estás viendo tu oponente? ¿Estás viendo tu enemigo? ¿Estás viendo la confrontación? ¿Estás viendo el conflicto como la oportunidad del soberano Dios para que lo proclames y lo des a conocer? Que lo des a conocer a las naciones. ¿Has considerado la situación y la aflicción y el enemigo que se opone en contra de ti como un gozoso privilegio y oportunidad de proclamar las bondades y las virtudes y las perfecciones del amado Jesucristo? Jesús quiere que lo veas así. Ve tu cáncer así, como una oportunidad de proclamar a Cristo. Ve tu muerte así. Ve tu dolor así. Ve tus pérdidas así. Como oportunidades para demostrar que lo tienes todo en Cristo. Tienes que recordar que sirves a un Dios soberano en tu persecución y sufrimiento. Eso es lo que está diciendo. Hey, ya estás enfrente de los gobernantes, pero yo te he puesto ahí. La soberanía de Dios es exaltado. Yo te he puesto ahí para propósitos más grandes los que puedes imaginar. Ahora proclama mi nombre. Como dijo el amado Spurgeon,
Mientras él predicó sobre estos textos, tomó una pausa y empezó a orar durante su sermón y dijo: Señor, prepáranos para soportar la crueldad que viene. Bueno, me uno a esa petición. Y por último, Jesucristo quiere que hagamos otra cosa, que si pasamos y leemos el texto rápido lo perdemos. Versículo 18: y aún ante gobernantes y reyes seráis llevados. ¿Por causa de quién? De mí. Esta es la manera de agarrar la cara del cristiano que sufre persecución por causa de Jesús y está mirando sus angustiadores, está mirando las piedras venir, está mirando los latigazos y se está asustando, se está llenando de temor, no sabe qué hacer. Esta es la manera que Jesús dice: es por causa de mí, mírame a mí. Él quiere que lo tengamos en mente en la persecución. Él quiere que tengamos a Jesús en mente en nuestro sufrimiento. ¿Por qué? No solo para que entendáis que ellos al rechazarte a ti están rechazando a Jesús. Por supuesto quiere que eso suceda. Recuérdese que cuando Pablo persiguió a la iglesia en Hechos 9:4, Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Claramente Él quiere que vea la persecución que el oponente le da, también lo vea como una oposición a Jesús supremamente, claro. Pero creo que hay otra razón que Él dice: seráis llevados por causa de mí. Es para que meditemos bien y te preguntes una pregunta retórica. Y la pregunta retórica es esta: ¿vale la pena Jesús? ¿Is he worth it? ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena sufrir por Jesús? ¿Vale la pena perder comodidades por Jesús? ¿Vale la pena perder todo esto por seguir a Jesús el Nazareno? Perder salud, perder fuerzas, perder bienes, perder dinero, perder multas, perder comodidades, perder tu vida terrenal. Este es el momento donde los que han sido perdonados dicen: be quiet, yes, yes, yes. Este es el momento donde el coro de los que han sido perdonados por la cruz dicen: yes, he is worth it. En Juan 6, los discípulos, Jesús ha confrontado a los profesantes de discípulos, y al confrontarlos se están yendo. Y Pedro y los discípulos dicen: hey, se están yendo todos. No, tónalo un poco, ya no estés hablando de estas cosas. Y Jesús le dice: do you want to go with them too? ¿Te quieres ir tú también? Al cual ellos responden: ¿dónde más iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. No hay nada más valioso en todo el mundo que tener a Jesús. La respuesta es: sí lo vale. El Hijo eterno de Dios que descendió a la tierra para encarnarse y vivir una vida perfecta en mi lugar, para morir por los pecados, no de Él, el justo, por el injusto, para acercar a este hombre impío hacia Dios, este hombre desobediente, este hombre arrogante, este hombre muerto en delitos y pecados, derramar su sangre inocente por nosotros. Resucitar entre los muertos como juez, y en vez de aplastarnos, después de pagar en totalidad el castigo por el pecado que le pertenecía a su iglesia, en vez de aplastarnos, el juez de jueces, rey de reyes y señor de señores, en quien pertenecen toda la criatura, toda la creación, extiende sus manos perforadas hacia los enemigos y los pecadores y dicen: ven, yo te perdono. ¿Lo vale? El rey de toda la tierra, sobre toda la creación y la humanidad, ¿lo vale? Adorado por millares y millares de ángeles, por las 4 seres vivientes, día y noche: santo, santo, santo. Digno es el Cordero que fue inmolado. ¿Lo vale? Claro que sí. Claro que sí lo vale. Mientras Él te llama a perder tu vida, al mismo tiempo te ofrece su vida. Van a venir tiempos difíciles. Si no han llegado,
por lo menos ya estás preparado por ellos. Qué amor del buen pastor Jesús, que prepara a sus ovejas para el campo de lobos. He's a good shepherd. Oremos juntos. Padre, bueno eres tú, justo eres tú en todos tus caminos. Nos has amado supremamente en tu amado Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Tu Hijo es nuestro Señor y Salvador, es nuestra justicia y nuestra sabiduría. Como dijo el salmista, what do I have on earth besides you? What do I have in heaven besides you? You are my portion forever. Tú eres mi porción. There's nothing in heaven or on earth that I desire besides you. Señor, tú eres lo que deseamos. Y aún este deseo, ¿de dónde vino, Padre, sino de ti? ¿De dónde vino este nuevo corazón? ¿Dónde vino estos deseos de buscarte? ¿Dónde vino la vista para verte? Vino de ti. Si fuera por nuestra cuenta, si fuera por mi cuenta, nunca te siguiera, nunca te viera. Eres bueno y deseamos ver más y más tu bondad, más y más tu grandeza, más y más tu soberanía. Permítenos, porque si nos permites ver la belleza y la supremacía y el supremo valor de Jesús, si nos permites más vista, más y más vamos a dejar todas las cosas que nos detienen de seguirte fielmente. Alabanza y adoración que le pertenecen a tu amado Hijo por la redención de tu iglesia serán entregadas en totalidad en cada momento. Aumenta nuestra fe. Señor, no venimos sin fe, pero nuestra fe necesita ser aumentada. Ayúdanos a crecer en amor a ti. En el nombre de Cristo Jesús te ruego esto, Padre, sabiendo que lo concedes en el nombre de tu Hijo. Amén. Los quiero mucho, hermanos.